está aquí con ganas de compartir su locura, su discurso. Le vamos a disfrutar. Vamos, os animo a venir y el que no le interese, pues ok, tú te lo pierdes. Roger se va a grabar solo a sí mismo, ¿vale? Sí, yo pasaré de vosotros y estaré hablando con la cámara realmente, porque me da demasiada vergüenza social el interactuar con humanos después de un año de confinamiento. ¿Qué? ¿Empieza? Es broma, ¿eh? ¿Ya empezaste? No sé si empecé, siempre un misterio esto. ¿He empezado? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, en general en la Tierra, después en más concreto en Erolos y después aquí conmigo, ahora acompañándome en este momento misterioso que no sé muy bien a qué nos va a llevar. Yo la verdad es que el último año sobre todo he estado centrándome en trabajar con personas, con individuos, y de hecho toda mi vida me he sentido más cómodo en el uno a uno porque me ha gustado mucho la profundidad a mí. Entonces siempre he considerado que es más fácil profundizar de una persona a una persona que con un grupo, ¿no? Que tiene otras muchas virtudes y otras muchas cualidades, muchas de las cuales se ven aquí en las actividades que hacemos grupales, ¿no? Pero que a mí, al interesarme obsesivamente en la profundización en todo, en la vida, en los mecanismos de cómo funciona todo, cómo funcionamos nosotros, pues de alguna manera, ¿qué dices, Pau? No soy yo, igual soy yo, que también no estoy muy acostumbrado a hablar con el micro, y muy expresivo, muy mediterráneo. Bueno, en definitiva, lo que vengo a decir es que yo estoy acostumbrado a ayudar a personas, a acompañarlas en procesos de transformación que básicamente pasan por generar cambios estables y sólidos. Es decir, a mí lo que me interesa es que las personas no se queden con conceptos de crecimiento personal o de espiritualidad. Esto va a ser divertido porque me estoy grabando y me voy a caer en algún momento y va a quedar grabado, lo cual vamos a celebrar todos. La idea de los procesos que yo propongo a las personas son que precisamente los cambios ellos puedan observar sus efectos en sus vidas en poco tiempo, porque eso es lo que realmente a las personas les da el conocimiento, el saber de, ostras, si realmente yo cambio las formas de pensar aquí, entiendo por qué siento las cosas que siento, entiendo mis tendencias autodestructivas o limitantes y sé por qué se generan o de dónde salieron, ¿no? Si yo soy consciente de todo esto y además lo puedo hacer de una forma que no sea, con todo el respeto por el psicoanálisis, pero que no sea durante 15 años o 20 de mi vida, si puedo hacerlo de una forma ágil y que realmente me permita ver esos cambios en mi vida al cabo de un mes, de 2 meses, dependiendo de mi grado de compromiso, de lo que hubiese que trabajar, ¿no? Pues esto lo que realmente genera es en las personas ese saber interno de decir, coño, sirve para algo que realmente yo me ensucie las manos, entre en los cuartos oscuros de mi consciencia, en los lugares donde tengo escondidos mis traumas, mis complejos, y que haga limpieza ahí, porque eso se traduce literalmente en poco tiempo en cambios en mis relaciones personales, en el dinero que viene a mí y de dónde viene ese dinero, invirtiendo que de todo lo que pasa en mi día a día, al final me acabo dando cuenta que eso se deriva de todos los conflictos que yo llevo dentro. Me diréis, ¿esto qué tiene que ver con el título de la charla, Roger? ¿Qué me estáis contando? Bueno, el título de la charla es, no me acuerdo, pero es algo así como sobrevivir a tiempos del apocalipsis con una sonrisa en la cara. ¿Por qué le puse este título? Porque cuando me propusieron hacer la charla, yo he estado muy activo en redes durante los últimos años, sobre todo el último año. Nunca fue mi intención, pero al ver que la mayoría de periodistas se pasaban su oficio y sus códigos deontológicos también, como muchos médicos, por ahí, decidí que tenía que informar sobre lo que estaba pasando, intentando ser riguroso sin ser mi oficio ni haber estudiado por ello. Entonces, claro, yo estaba dedicado al crecimiento personal y de repente pasan una serie de cosas en el mundo que perturban las libertades más fundamentales que todos tenemos por el hecho, no de que nos las dé una constitución o unos derechos humanos escritos en un papel, sino por el hecho de haber nacido en esta tierra, soberanos y libres. Entonces, como yo esto lo tenía muy claro y veía que faltaba información, que mis padres, que son personas informadas, por ejemplo, carecían de informaciones muy básicas, oficiales, reales, documentadas, acerca de lo que estaba pasando, pues derivé un poco para ahí, ¿no? Pero derivé para ahí para encontrarme con lo mismo que me he encontrado cada vez que he derivado, he puesto mi atención, el foco de mi atención en lo colectivo, en lo que pasa en lo colectivo. Y es que lo colectivo es una abstracción, lo colectivo no existe. Lo colectivo es individuos juntos, es la suma, la media de un grupo de individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pasa en el planeta Tierra es la media exacta, la manifestación, el reflejo exacto de lo que está pasando dentro de todos los individuos.
Entonces digo, coño, si están pasando cosas tan oscuras en el planeta Tierra, como que están atacando directamente y sin ningún tipo de vergüenza nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, están mintiéndonos acerca de nuestra naturaleza, acerca de nuestras capacidades. Bueno, no hace falta que os lo diga, si estáis aquí supongo que alguna noción de eso tendréis. Viviendo en un mundo así, a mí no me sirve el quedarme y decir, ay, qué malos son esos, mira que son satánicos esos, que luciferianos, ay, el New World Order, ay, que no sé qué, está muy bien. En un momento del camino tú tienes que ver, ¿no? Cómo se manifiestan esas fuerzas ahí fuera. Pero si te quedas ahí, sigues siendo una víctima. Antes eras una víctima de los políticos y del banco, y ahora eres una víctima de élites y cabales satánicos y luciferianos y reptilianos de 15 dimensiones. Bueno, es mucho más cool, es evidente que es muchísimo más cool, pero sigue siendo una víctima. Y a mí no me interesa, el papel de víctima no me ha interesado nunca, porque es la única identidad que uno puede adoptar que le convierte en una caricatura de lo que realmente es, del poder que realmente tiene. Entonces, como no me interesa el victimismo, pero sí pasan cosas muy chungas ahí fuera, y sí hay luciferianos y satánicos y come niños, pues realmente, ¿cómo podemos ir un paso más allá en esto? Y siempre me encuentro la misma respuesta, que es una respuesta que no gusta mucho, sobre todo a nuestro ego, pero que me parece muy funcional, que es responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Atención, que voy a inventar algo que no se ha dicho nunca, Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Vale, hasta fin de la charla ya. Es eso en realidad. Bueno, el aplauso es para Gandhi, ¿no? ¿Fue quien lo dijo? Bueno, pero es eso en realidad. Es decir, no me gusta lo que está pasando en el mundo. No me gusta que las mentes y cuerpos y vidas de millones de personas estén secuestradas por instituciones corruptas, fundamentadas en la materialización externa del ego humano más recalcitrante. No me gusta. Pero, ¿qué me tengo que quedar? ¿Llorando en mi sofá? ¡Ah, qué mierda de mundo! ¿Qué tengo que hacer? Y aquí igual alguno no entiende lo que quiero decir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Irme a las montañas y aislarme del planeta entero? Esto es un punto delicado a veces, Porque ganas, yo las tengo, siempre hay un porcentaje de mí que tiene muchas ganas de irse a la montaña, como he hecho este fin de semana, pero ya para no volver. Y sé que algunos de vosotros lo habéis hecho, como camino de vida. Y lo entiendo, además. Es más, he llegado a entender en este camino por qué hay gente religiosa que se ha puesto de clausura. Lo he entendido perfectamente. Y de hecho, no os engañaré, yo he hecho un poquito lo mismo el último año en mi casa. Modo ermitaño, los que entendáis un poco de tarot, la carta del Hermit, yo la he encarnado totalmente este último año. Así que entiendo todos los impulsos de no me gusta el mundo, no me gusta la gente, la inconsciencia, la falta de amor, lo entiendo, las ganas de huir. Pero coño, estamos hablando de responsabilidad, entonces yo he nacido en este planeta por error porque he nacido en un mal tiempo en el que la gente todavía es inconsciente, entonces pobre yo, porque yo tendría que haber nacido en un planeta del futuro mucho mejor, porque yo sí, ¿sabes? Yo sí lo pillo, yo sí que me he tomado todas las pastillas rojas y ya estoy despierto, ¿no? Bueno, si tú ya estás despierto, tienes que estar muriéndote de amor al mirar el mundo, ¿no? Pero también al mirar a la OMS, y también al mirar a Dr. Fauci, y también al mirar a cualquier cosa que esté en el mundo ahora, ¿no? Porque si cualquier cosa que está en el mundo ahora es un reflejo de lo que todos llevamos dentro, y al final, quien más que menos aquí tendrá la noción, ya sea por vía psicodélica, por vía meditativa, por vía yógica, por cualquier vía, me da igual, quien más que menos tendrá la noción de que al final todos somos uno, ¿no? Es decir, que todos de alguna manera somos dedos de una mano, que es la consciencia que hay. Cada uno le puede llamar como quiera, naturaleza, Dios, me da igual, campo cuántico, hay super nombres fancies para todo esto. Pero los nombres es lo de menos, ¿no? Todos estamos conectados de alguna manera desde la raíz. Y emergemos y mostramos nuestras peculiaridades, nuestras particularidades, nuestras diferencias en la superficie, ¿no? Pero si todos somos uno y lo que pasa afuera es un reflejo de lo que pasa dentro, esto como conceptos son chulísimos. Esto lo dices en cualquier conversación, Amigo, aunque todos somos uno y el mundo es un reflejo, queda súper bien. Pero cuando yo estoy en mi casa solo, eso sigue siendo chulo. Cuando lo digo yo solo mirando al espejo, todos somos uno y el mundo es un reflejo de ti, canalla. Cuando yo me miro al espejo, Claro, ahí está lo interesante, porque si el mundo es un reflejo de mí y todos somos uno, quiere decir que la puñetera oscuridad que estoy viendo ahí fuera, la más recalcitrante, la más oscura, está dentro de mí en algún porcentaje. En algún porcentaje, es decir,
Bill Gates es el arquetipo del psicópata nerd, ¿no? Por así decirlo, en mi mundo, ¿eh? Estos son opiniones personales, evidentemente. Pero para mí, ¿no? Es el arquetipo del psicópata nerd. Soy bueno, te voy a curar. Bueno, pues un poco de eso para mí. Pero ese psicópata nerd tiene que estar en mí de alguna manera, si no yo no sabría que existe Bill Gates, igual que hay muchos psicópatas que yo no sé que existen en el planeta porque no reflejan nada de mí. Entonces, en el caso, yo tampoco he notado que el porcentaje que yo tengo de Bill Gates, honestamente, después de remirar un par de veces, no he notado yo que tenga ningún impulso ahí de voy a vacunar a mi gato. De hecho, tenía que vacunar a mi gato y no fui. Es verdad. Entonces, cada uno después, seriamente, tiene que ver qué cosas de ahí fuera reflejan qué cosas activas realmente en mí, ¿no? O sea, ¿dónde está en mí los grandes clústeres de oscuridad no transmutada? Que curiosamente, y ahí está el detector, cuando los veo ahí fuera me pongo como una mula, me pongo como una fiera, me cabreo. Puede ser que me cabree abiertamente, no hay derecho porque esta gente lo que hace, no sé qué. O puede que lo haga de una forma más comedida, ¿no? Contracción muscular. Pero al final, si yo estoy teniendo una reacción a algo que está pasando ahí fuera, es porque eso que está pasando ahí fuera me está recordando que yo eso lo tengo dentro y me intento mantener muy alejado de ello para no notar que está dentro mío porque yo lo juzgo negativamente. Esto se llama la proyección de la sombra, tampoco he inventado nada. Aplausos para Jung. Pero es importante que eso de la proyección de la sombra, que muchos conocemos, algunos compartimos y otros pocos locos se aplican, lo empecemos a aplicar ahora. Porque el nivel de oscuridad que estamos empezando a reflejar ahí fuera, nosotros no, los que están fuera, los no. Pero el nivel de oscuridad que estamos empezando a reflejar afuera es terminal. ¿Qué quiero decir con terminal? Que cuando yo hablo de apocalipsis, hablo de cosas que en un lenguaje muy metafórico y muy propio también del nivel de conciencia que había en la época y de los códigos culturales que habían, de algún modo, no solo la religión católica, sino todas las religiones y dogmas han hablado de un tiempo de escatología, un tiempo de fin del tiempo, ¿no? Terence McKenna hablaba, por ejemplo, bueno, supongo que lo conocéis, pero es el hombre que hizo el primer manual de cómo plantar setas. Se fue al Amazonas con 25 años con su hermano a explorar, a hablar con chamanes, a tomar ayahuasca, a ver naves ahí dando vueltas en el cielo, fantásticas. Bueno, Terence McKenna hablaba también de la singularidad, del time wave zero, del momento en el que la historia del tiempo acaba. ¿Por qué acaba la historia del tiempo? Porque llega un punto en el que suficientes humanos han trascendido el tiempo en su experiencia real del día a día. Es decir, no de manera conceptual, ay sí, el poder de la hora, que guay, estate presente, menos cuando viene la tía esa que no la soporto y entonces la mataría. Y como la mataría, pues me voy de compras. O da igual, me voy a hacer yoga 15 horas. Porque el consumismo o la compulsividad no se manifiesta solo a través de cosas malas y feas. No sé, también se puede ser compulsivo en la meditación, se puede ser compulsivo en el yoga, en la gimnasia. O sea, todo se puede ejercer de forma compulsiva y nociva, por lo tanto. Y ahí voy a otra cosa, nuestro concepto de lo que es bueno y malo. Todo, o sea, ahora parece también que voy a decir algo que no se ha dicho nunca y no es así, pero lo hago bien, ¿eh? Todo puede ser bueno y todo puede ser malo. Es decir, bueno, y esto me pone muy cachondo porque me lleva a otra conclusión, que es cualquier sistema de creencias es una falacia. Porque cualquier sistema de creencias se basa, sobre todo, en creer que hay cosas objetivamente buenas y cosas objetivamente malas. Yo, por ejemplo, según el sistema de creencias de algunas personas de aquí, debo ser horrible porque voy vestido de negro, llevo gorra y bambas, fumo y porros también. Y igual no soy la persona más socializante, o sea, no he estado en todas las actividades, no. O sea, estoy seguro que hay personas de aquí que, en base a su sistema de creencias, pues deben reflejar eso en mí, ¿no?
mi propia vida es una especie de experimento de creación artística, no sé si le llamaría tanto, pero experimento. Es un experimento a la hora de decir, vamos a ver qué emerge de un ser humano cuando este ser humano no se referencia, y obviamente no lo puedo hacer de forma absoluta, pero es una dirección hacia la que voy, cuando este ser humano no se referencia en códigos de creencias, en sistemas de creencias establecidos. Ni buenos ni malos, ni espirituales ni materialistas. Porque claro, el problema es que lo que hacemos muy bien los humanos es cambiar sistemas de creencias. Es decir, yo antes era una persona, no yo, pero cualquiera de nosotros podría ser eso, ¿no? Yo antes era una persona que estaba todo el rato con el reloj, el trabajo, estresado, el dinero, no sé qué. Vivía como en una especie de cárcel conceptual, de obligaciones, de compromisos, de deberes, Y un día desperté, tuve una experiencia, tuve un ayahuascazo, o estuve haciendo el amor tántricamente, o me enamoré de un alma gemela, o yo qué sé, lo que fuera. Y desperté, y me di cuenta que yo no era eso. Yo no era ese ser construido por la sociedad, con unos códigos de creencias, de productividad y competitividad y valor y todo eso. Me di cuenta que yo soy un ser libre, un ser espiritual. Que soy, espera, que esa frase es muy manida. Soy un ser espiritual teniendo una experiencia física, que es totalmente verdad. Pero eso se convierte en el nuevo sistema de creencias. Ahora ya no soy Roger, ya no soy una persona humana que vive en la sociedad, en la cultura. Ahora soy ser espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú que sigues siendo un humanito? Que va, estoy ahí en la montaña, tú estás trabajando ahí, y el estrés, y competir y todo, y yo estoy aquí, jugando un porro en mi montaña tranquilamente, observándote desde arriba, porque yo soy un ser espiritual. Un poco, yo la viví esta fase, y la recomiendo mucho porque te acabas pegando una hostia que te despierta de verdad. Mi primera fase de despertar fue previo y cuando me fui a Berlín a vivir. Eso fue me fui el 2008 a vivir a Berlín. Pues los 2 años previos y los 4 que estuve en Berlín fue como un primer proceso de despertar, sobre todo a través de leer. Jodorowsky, Eckhart Tolle, Dalai Lama, cualquier cosa que me cayera en las manos y que la gente normalmente tirara a la basura porque era de autoayuda. Yo la cogía y me lo voy a tomar en serio yo, como si no fuera teórico, como si fuera práctico. Soy un loco, sí, gracias. Entonces, yo me lo tomé en serio y fui aplicando estas cosas a la par que yo veía que estas personas explicaban cosas que a mí toda la vida desde niño me habían resonado, pero que nadie me había puesto en palabras, nadie me las había conceptualizado o contextualizado en el colegio, por ejemplo. Entonces, cuando yo me voy a Berlín, ahí me sirve mucho de irme a la montaña, es mi proceso de irme a la montaña iniciático, porque ahí pierdo, claro, todas las relaciones que tenía de amistad, no es que las pierda, pero dejan de estar en mi día a día, la familia también lejos, me voy a vivir con una pareja que en realidad es más un laboratorio de crecimiento acelerado que una relación de pareja, como gran parte de las relaciones de pareja, y ahí tengo una experiencia en un momento dado en la que después de una época en la que yo me creía que como tenía la cabeza llena de conceptos de crecimiento personal y de espiritualidad, ya estaba, yo era el elegido, era Neo, era el nuevo Christus, yo me lo creía, pero además me lo creía muy inteligentemente, porque no me lo creía el rollo, soy el elegido, no, es como, me lo creía por dentro, o sea, yo no iba a la gente diciendo que yo era el elegido, evidentemente les trataba como si yo lo fuera, pero, terrible, pero yo no se lo iba diciendo, pero esto se sabe, ¿no? Entonces, claro, sí que me di cuenta que había sido el elegido para hacer un experimento, que es que, ¿qué pasa cuando te flipas tanto? El experimento era qué pasa cuando te flipas tanto porque te has leído muchos libros, ¿no? Y dice, yo esto ya lo sé, ya sé Kung Fu. Era un poco así, ya sé Kung Fu. Claro, pues lo que pasa es que la vida te dice así. Sí, dices que ya está, ¿no? Pues toma, cariño. Ahora me lo muestras. Y claro, lo gracioso es que no fue ni la vida, en mi caso, fui yo el que se sobró de forma final. Hay un vídeo en el que lo explico. Yo llevaba un tiempo ya que me pasaba algo. Digo, si yo soy el elegido y estoy tan despierto y sé tanto de todo, ¿por qué no me siento bien en mi vida? ¿Sabes? Como si yo, o sea, ¿te puedo decir todas las frases de crecimiento personal? Al revés, si quieres. En varios idiomas.
En varios idiomas. When you change the way you look at things, the things you look at change. En todo. Sí. Entonces, claro, yo pensaba, no me tendría ya que sentir bien a estas alturas, no tendría que sentirme realizado, satisfecho, lleno, feliz. Al final es por eso que yo estaba persiguiendo desde mi ego espiritual, en esa posición, ¿no?, de elegido, y no me sentía bien. Y tenía una relación de pareja que era tan emocionante que se basaba básicamente, y esto es previo a Netflix, pero se basaba, básicamente, lo más emocionante del día era qué película vemos esta noche. Que significaba qué película que yo no quería ver me quedaba yo viendo mientras mi novia se dormía. Entonces era como, yo estaba pensando, a momentos pensaba, hostia, mis padres llevan 40 años casados y hasta les veo como más vidilla, ¿sabes? Y yo aquí, que soy el Neo, ¿y dónde está mi Trinity? Que alguien me dé una Trinity, por favor. Entonces, claro, también es cierto que en esa época tuve un par de ingestas no accidentales de setas. Pero por la calle y te caen en la boca. Y dices, qué mal sabe esto, voy a comérmelo. Bueno, pues que me ayudaron un poco a contextualizar que lo que estaba pasando. Claro, porque yo también se me podía haber ido a la olla y pensar que estaba siendo más el elegido, ¿no? Pero ya llegó un momento en el que yo, que me había obsesionado con la ley de atracción, porque al ego le gusta controlar, porque como tiene miedo, tiene que controlar las circunstancias. Y cuando a ti te dicen, la ley de atracción, tú creas tu realidad, y el ego dice, vamos a controlarla vibracionalmente, por favor. Bueno, pues yo me obsesioné con la ley de atracción. Y sí, es cierto, ¿eh? O sea, tú modificando tus creencias y tus pensamientos, mueves cosas aquí fuera. Pero ojalá que nunca crees aquello que tú deseas desde el ego, porque es tu perdición. Entonces, ¿qué deseé yo desde el ego? Desde el ego le pedí yo al cielo, al universo, al cosmos, al campo cuántico, a lo que quieras. Quiero ver, pues claro, mi conclusión de que no acababa de estar feliz a pesar de saberlo todo, era, bueno, me faltará nada. Faltará una tontería de nada, ¿sabes? Que te afeitas y te dejas un pelito. Pues ya, me dejo unos cuantos ya. Pues, y yo pedí, digo, quiero ver las mentiras que todavía hay en mi vida. Pensando que serían nada, tontería. Esto en 5 minutos ya me lo quité encima. Y ya soy el Neo. Pues así pasó. Y yo recuerdo que estaba meditando. Ese día me puse a meditar. Soy muy heterodoxo. Me puse a meditar delante del ordenador, fumando un porro, que es como hay que hacerlo. Y coño, no había ordenadores cuando escribieron las escrituras clásicas. Si hubiese habido ordenadores igual. En fin. Bueno, me puse ahí y tal, pero meditar tozudo, ¿sabes? Desde ese ego de decir, no, que yo sé lo que estoy haciendo, hombre, que yo sé lo que me pertenece, lo que me toca a mí, hombre. Dámelo ya, universo, hombre, tontería. ¿Qué película vemos esta noche? Ya estoy hasta la polla, ¿qué planeta salvamos? Ya, hombre. Y yo me puse a meditar, como muchas veces, y de repente, noté como que algo aquí, segundo chakra in your face, ¡pah!, se abría, como una presa que se rompe. ¡Plac! Un chorrazo, chorrazo, ahí va que va. Chorrazo de fuego, te lo juro. Una cosa, y aquí en la cabeza. Y cuando llegó a la cabeza, la imagen que yo tengo, yo tenía los ojos cerrados, pero bueno, lo que yo vi fue una explosión de fuego en todas putas direcciones. Ahí. 360, fire explosion for your face. ¡Pam! Acto seguido, recuerdo unos tiempos, no sé si fueron segundos, minutos, horas creo que no, en los que yo he sentido la conexión más grande y más absoluta que he sentido nunca con la Tierra. Ya no con el cosmos en sí, con la Tierra en concreto. No se puede poner en palabras, pero supongo que más que menos habrá tenido alguna experiencia, ¿no? No es saber, no es creer, es sentir la interconexión pura e íntima que hay con todo lo que es. Y después de estos dulces instantes, patapam, para abajo, a mi realidad otra vez. Con mi pareja con la que no nos entendíamos de nada, con mi trabajo que no me daba sueldo, no sé ni si tenía trabajo en ese momento todavía, con toda mi vida desarreglada. O sea, yo pensando que yo era Neo, el elegido, ya lo tenía todo hecho, y de repente dándome cuenta que toda mi puñetera vida era una mentira.
Una mentira un poco más espiritual que antes, pero una mentira en realidad. Eso me llevó a la época más difícil de mi vida. Es ahí donde me planteé incluso, por ejemplo, que era más cómodo no seguir adelante que seguir adelante, porque era muy densa mi realidad. Mi realidad era levantarme por la mañana, intentar forzar una especie de euforia basada en la idea de no ha pasado nada, todo está bien, todo está bien, ¿eh? Todo me sigue pareciendo bien. Y por la tarde caía abajo en una depresión terrible de decir nada tiene sentido ya. O sea, lo que pedís pasó. Yo dejé de ver mi realidad con, no diré todos, porque si no, no estaría todavía quitándolos, pero con gran parte de los filtros con los que yo lo observaba, de las distorsiones que yo le aplicaba para los intereses de mis relatos internos basados en mis traumas ocultos. Entonces, esos 2 años fueron mi cura de humildad. Ya nunca más he sentido que sea el elegido para nada. De hecho, cuando me eligieron para hablar aquí hoy dije, seguro, no sé yo, ¿eh? pero me llevó lógicamente a empezar el trabajo de verdad. No digo que lo de antes no hubiera sido verdad, porque era necesario para llegar aquí, pero era como un calentamiento, en realidad. Yo pensaba que ya era la pista de despegue. Esto me ha llevado a una cierta obsesión. O sea, yo no lo sé. Supongo que habrá personas que tienden más a trabajar a nivel terapéutico, si tú quieres, aunque yo no estoy seguro de que lo que yo haga sea terapia, pero a nivel terapéutico trabajan con personas que todavía no han empezado ningún camino interno, ¿no? A mí tienden a mandarme personas que ya se han trabajado bastante. Precisamente porque yo me había trabajado mucho, esa es la verdad, antes de que me pasara eso, pero no era ese el trabajo que necesitaba. Muchas veces lo que hacemos es cambiar sistemas de creencias por otros sistemas de creencias. Y venimos de un sistema de creencias materialista y consumista, y entonces lo cambiamos por un sistema de creencias espiritual que sí, estéticamente es mejor, y probablemente hasta tus acciones con ese sistema de creencias probablemente sean menos destructivas en general. No eres suficiente espiritual. ¿Sabes? O sea que en realidad, mientras viene del ego, siempre es con la intención clara y única de crear una falsa identidad. Sistemas de creencias sirven para que tu falsa identidad se dé realidad. Y esa falsa identidad, que es lo que arrastra en la inconsciencia de los seres humanos, a medida que uno se va haciendo más consciente, lo que va viendo no es que desaparezca el ego, lo que va viendo es la sobredimensión del ego, los traumas desde los que actúa, y va aprendiendo a gestionarlo, ¿no? Porque esa es otra cosa que me he encontrado en el mundo espiritual, del crecimiento personal. Es como, tenemos una lucha contra el ego, vamos a ganar al ego, fuera ego, puto ego, joder, vamos a quemar al ego. Eso me lo he encontrado mucho. Y es como, no, el ego es indispensable para tener una vida humana aquí en este planeta funcional. Es decir, yo sin ego no sé cuándo se me ha terminado la marihuana y tengo que ir a comprarla, es súper importante. Quien dice la marihuana dice los plátanos. Pero el ego sirve para que podamos tener una experiencia en este vehículo, pedacito de carne que tenemos como vehículo en esta experiencia, ¿no? El problema es cuando ese ego se apodera de toda nuestra consciencia y nosotros pasamos a creer que somos él. Y él empieza a generar un personaje, una identidad falsa. Yo soy esto y no soy lo otro. A mí me gusta esto y no me gusta eso. Esto es bueno y eso es malo. Porque siempre trabaja en el plano de la dualidad, en las 3 dimensiones. Funciona en un cerebro tridimensional, físico, por lo tanto son las 3 dimensiones lo que lo rigen. En las 3 dimensiones solo hay polaridades y dualidad. Entonces, siempre que tú haces una afirmación, estás diciendo sin darte cuenta que lo otro no. Entonces, como si... No, da igual, ya lo entendéis. No hace falta poner un ejemplo estúpido que me va a salir porque no me ha salido ninguno de forma natural. Pero... ¿sabes? Es como si yo soy de estos, ya no soy de esos, porque eso es lo contrario a esto. Y la verdad no es esta, la verdad es que llevamos todo. Llevamos todo. Si esta experiencia que estamos viviendo es fractal y holográfica, y parece que sí, quiere decir que todo lo que hay aquí fuera, está contenido en cada átomo que hay en tu cuerpo. Por lo tanto, si yo no soy todo, cuando yo, identificado con el discurso de mi mente, creo que soy esa parte del todo y esa parte del todo no lo soy, empiezo a funcionar de forma dividida.
me divido. Es decir, dejo de ser un individuo, alguien que no puede ser dividido. Entonces, fijémonos porque hay muchas personas, pero hay a veces pocos individuos en la sociedad. Un individuo es alguien que ha restablecido la capacidad de pensar por sí mismo, de decidir por sí mismo, de sentir por sí mismo. Para mí un individuo es el que ha renunciado a referirse a sistemas de creencias que en el mejor de los casos habrá creado él mismo con recortes de otros sistemas de creencias que haya oído por ahí, y uno empieza a dar un paso, un salto, otro topicazo, salto al vacío, pero es que es verdad. Es un salto al vacío, quiere decir que yo ya me he dado cuenta que la función principal del ego, aparte de darme esta sensación de falsa identidad que después tengo que ir histéricamente tratando de que sobreviva, es controlar. Es controlar. El ego como sistema de supervivencia, se le puede llamar miedo, lo que quiere es controlar. Desde el miedo, desde la percepción de separación del resto de cosas, siente que el resto de cosas son peligrosas para su subsistencia y entonces empieza a establecer métodos de control para intentar evitar esas circunstancias que le parecen peligrosas para nuestra subsistencia. Pero todo eso es una paja mental porque no estamos separados. Y si tú, cualquiera de estas personas que hay aquí ahora me hace algo a mí, eso no es accidental. Hay una razón para que eso suceda. Entonces el ego, separado del flujo absoluto, universal, del cual formamos parte, empieza a identificar cosas, en base a la programación que lleve, como peligrosas o malas. Y empieza guerras contra esas cosas. Porque la mejor forma de defenderte no es directamente ataca tú. Eso pasa mucho en las relaciones, personas que tienen miedo a amar, pero en realidad ese miedo a amar, a abrirse, a conectar, viene del miedo a que les hagan daño, como les pasó la última vez que se abrieron a amar. Cuando esas personas se niegan a abrirse a amar, es muy probable que sean ellas las que están causando ese mismo dolor que sufrieron en la otra persona. Entonces, todos los programas defensivos del ego son como virus, que se van extendiendo hasta que llegan a un lugar donde hay suficiente consciencia y los ve por lo que son. Esto es miedo, no lo quiero. Esto es miedo, no lo quiero. Pero lo importante no es que miremos a los demás y digamos, ay no, que es que estás vibrando mucho en el miedo, no te quiero en mi vida. Que sí, también, o sea, también hay que hacer limpieza, ¿no? Pero lo importante es que lo hagamos nosotros mismos dentro. Lo importante es que yo sea sincero y auténtico respecto a qué cosas de mi vida que defiendo hacerlas, defiendo vivirlas de esa forma, en realidad, y me da igual, no tienen por qué ser cosas negativas en sí mismo, pero cuáles de ellas vienen de verdad del miedo. ¿Y eso para qué? ¿Para juzgarnos otra vez más desde el ego? Estás haciendo esto desde el miedo. No. Vamos a aplicar en cada ocasión donde podríamos aplicar el miedo o el juicio, vamos a aplicar amor. Muy simple. Yo siempre tengo la tentación de que cuando descubro algo en mí, si no me gusta, criticarlo, juzgarlo, machacarlo, dependiendo de lo que hicieron, o sea, dependiendo de lo autoritarios que fueran mis padres, eso lo hago más o menos. Si fueron muy autoritarios, probablemente tengo aquí una embajada de papá y mamá que me están metiendo caña, pero ahora soy yo, ¿no?, que me estoy metiendo caña. Pues no lo vamos a hacer así. Si yo descubro que pues, en unas cosas soy un poco tontín y que las hago en mi contra, que me autosaboteo, por ejemplo, siempre enamorándome de mujeres que tienen miedo al compromiso, por ejemplo. No lo digo porque me ha pasado, Pues yo tendré. O sea, me puedo quedar en un rincón llorando. ¡Ay, qué mala suerte! Joder, putas mujeres, tío. Es que las mujeres no saben, Yo puedo hacer eso. De hecho, ya lo hice muchos años, evidentemente. Pero es mucho más productivo que en vez de juzgarme, juzgar la situación, juzgar al otro, juzgar todo, puta mierda, todo, es mucho más productivo que me pregunte ¿por qué? Y es más, ¿para qué? Mejor que ¿por qué? ¿Para qué? Porque ¿por qué? Sigue pudiendo ser porque tengo muy mala suerte, porque la sincronicidad va en mi contra, porque... No, ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto? ¿Para qué? Y claro, entonces uno puede descubrir que hay una lógica detrás de lo que pasa, que el ego no es una especie de diablo al que hay que matar, sino que es un diablo al que hay que comprender y hacerse amigo de él. Hacerme amigo del ego implica que yo le dejo de juzgar y empiezo a entenderle, empiezo a comprenderle. Y si yo empiezo a comprender al ego, de las primeras cosas que me doy cuenta es que este sistema, este mecanismo de defensa interior mío,
me ama, me está intentando proteger todo el rato. Lo que pasa es que lo hace en baja resolución. Lo hace... Adyashanti creo que decía que si quieres ver a Dios confundido solo tienes que observar el cerebro de un humano. Es básicamente eso. Entonces, claro, el ego pobre, desde su dualidad, su corta visión, su mente que no es distinta al sistema de defensa de un perrito o de un gato, pero encima tiene el pensamiento conceptual para hacerlo todo mucho peor, y el córtex prefrontal para imaginar todos los desastres que pueden pasar, pues este sistema de supervivencia pues, se enchufa solo. O sea, yo estoy programado de que las mujeres con pelo largo son peligrosas, y entonces cuando viene una mujer con pelo largo, ¡ah! ¿Sabes? Pues es así de tontín el pobre. Pero es que él de verdad piensa que una mujer con el pelo largo me puede dañar. Entonces lo que está haciendo es un acto de amor en realidad. Mal. ¿No? Es como, no sé, ese padre que intenta ser buen padre con su hija, ¿no? Y la sobreprotege, y no puedes salir, y no, porque el mundo te va a comer, y... Mal. Baja resolución. Entonces, establecer esta relación con tu ego, sabiendo que es tu guardaespaldas y que está un poco para allá. Sabes que con un chico al que hago el acompañamiento hablamos el otro día, es como una especie de policía nacional así barrigudo, con todos los respetos, no solo para los policías nacionales, sino también para los barrigudos, pero como así que está tomando whisky ahí, me cago en la puta, tío, ¿cómo está el mundo de mal, tío? Que hay que ver. Y tú, en vez de decirle, oye, déjame en paz ya, tío, que no me dejas vivir con mi libertad y mi amor y ver las estrellas, joder. No, en vez de eso, siéntate ahí, toma un whisky con él y entiéndele. Habla con él. Establecer estos diálogos internos. No podemos seguir rechazando parte de nosotros. Lo que está pasando en el planeta, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un grupo de células que deja de comunicarse con las otras y que empieza ahí, venga, vamos a hacer lo que... Esto pasa dentro de las personas. De hecho, mi opinión es que si se materializan los cuerpos es porque antes ha pasado en la psique de las personas. También pasa como especie. Cuando suficientes humanos se separan del flujo natural de la vida, de lo que es creativo y generativo de vida, que no siempre es bonito y agradable, pero que es generativo de vida y de expansión, es un cáncer. Entonces, claro, la solución no es la que aplicamos en medicina tampoco, que es extirpar el tumor. El tumor es un proceso en sí mismo de sanación. El proceso de sanación que estamos viviendo todos es vernos expuestos a qué realidades nos lleva a manifestar toda la basura que llevamos dentro sin examinar, porque de algún modo la vida está diciendo, oye, esta es la basura con la que estamos lidiando todos. ¿Ya os va bien? ¿Os va bien? Esta es la pregunta que nos está lanzando el universo. ¿Por qué? Porque nos ama incondicionalmente. No nos va a decir lo que tenemos que hacer, ni cómo tenemos que vivir, ni que tenemos que ser felices o no. El universo, Dios, la vida, nos ama incondicionalmente, nos permite libre albedrío absoluto. Por eso nos dispone realidades y nuestra respuesta a esas realidades es lo que le dice al universo, a la vida, si las queremos o no las queremos. Si yo, una realidad, me apego a ella o me apego a ella, es decir, si una realidad me encanta o la odio, que es lo mismo, es apegarse a ella, si yo establezco una relación así de apego con una realidad, esa realidad es mi realidad y va a ser mi realidad. Entonces, si hay realidades que no me gustan, primero trabajar la parte tuya, responsabilidad. ¿Para qué está esta realidad aquí? ¿Qué me dice de mí? ¿Qué me informa sobre los conflictos que yo tengo ocultos en mi inconsciente? Y después, una vez tú te has librado de tu conflicto interior, es como desenganchar algo. Las situaciones externas que obedecen a ese conflicto se desenganchan, pero no sin antes hacer algo. La vida te planteará una última vez eso mismo para que tú confirmes, actuando distinto, que tú has superado ese patrón y has trascendido esa instrucción que siempre te llevaba al apego, sea, tiene un nombre esto, pero sea un apego de quiero o un apego de no quiero. Y eso es básicamente lo que me estoy dedicando a hacer en el acompañamiento. Personas que se han trabajado, han leído libros, han ido a terapias, han ido a talleres, cosas, pero es como, pero hay algo, como me pasaba a mí, que no acaba de... Y lo único que aplico es muy simple, es la honestidad y la transparencia que yo he aplicado
en mí mismo antes para poder detectar todas esas cosas. También hay que decir que el universo es súper sabio y funciona sincrónicamente de maravilla, porque siempre, si tú te dedicas y esto los que os dediquéis a acompañar o ayudar a otras personas lo sabréis, siempre te envía personas que están pasando por cosas que tú has pasado hace poco, que tú estás trabajando a otro nivel, les estás dando una segunda pasada o tal. Con lo cual, en realidad, el proceso de compartir con los demás y de acompañarles en estos procesos se ha convertido en mi principal proceso de aprendizaje, aparte de las cosas que yo vivo en mi día a día, de los destrozos que mi ego hace y todas esas movidas, ¿no? Pero es muy interesante verlo. Entonces, todo esto, yo no sé si voy a ser capaz de atarlo todo a una conclusión, porque estoy sacando aquí ideas un poco dispersamente, ya me perdonaréis, pero a veces es un poco así, magia del caos. ¿Cómo? Exacto, sí. Volviendo al Apocalipsis, Apocalipsis en griego significa revelación. O sea... Yes. Yes. Me ha encantado. A esta le ha gustado, ¿eh? Bueno, por fin alguien participa. No, bueno, pues Apocalipsis significa revelación. Es tiempos apocalípticos porque en el plano 3D todo parece que se esté derrumbando en cierta manera. Estructuras de pensamiento, de creencias y por lo tanto estructuras del día a día, de funcionamientos, de formas de hacer las cosas, se están derrumbando día a día. Y lo que está emergiendo es difícil de poner en palabras porque se manifiesta en distinta forma en cada persona y en cada colectivo, pero lo que está emergiendo es, en cierta forma, y se puede resumir en la palabra de revelación. Revelación es simplemente que, a medida que uno va poniendo en su lugar estos elementos internos, uno se va convirtiendo ya no tanto en un emisor de pensamientos repetitivos compulsivos, sino en un receptor de información. Y vamos bajando información. Bajando información quiere decir que sin tener que hacer un aprendizaje de leer libros tal, que siempre está bien y nunca está de más, pero que tú ya intuitivamente, coño, y puede pasar con cosas tontas. Un día me pasó a mí, mi padre estaba hablando de no sé si era un médico antiguo catalán, que no tenía ni idea, y dijo, ay, ¿cómo se dice ese hombre? Y a mí me vino el nombre, yo no lo había escuchado en mi vida, pero me vino el nombre, lo dije y era ese. Pues esto es una forma de recibir información poco anecdótica, a menos que te dediques a concursos de la tele, pero otra es claridad sobre procesos internos, claridad sobre patrones sobre los que tú has estado circulando. A veces la claridad puede ser en primera fase darte cuenta de que hay un patrón, ¿no? En segunda fase puede ser darte cuenta de cómo se estableció ese patrón. Tercera fase puede ser trascender ese patrón, ya funcionar distinto en la situación en la que siempre funcionabas igual, ¿no? Después, revelación también porque, claro, es que mi pensamiento es que todas estas cosas oscuras que han pasado en el 2020 y que cualquiera que investigue suficiente verá que están agendadas y estaban previstas desde antes perfectamente. Solo voy a dar un dato, en la página del Banco Mundial hay una lista de transacciones a países de kits de detección de hechas el año 2017. Entonces, quien tenga dudas, que mire mi Telegram, que está forradito de información. Entonces, todo esto no es casualidad y lo han ejecutado en lo que podríamos llamar una especie de primavera cósmica. Ya hace años, ya desde el 2008, 2012, la vibración ha ido incrementando mucho, ha habido olas de despertar, ¿no? Porque esto pasa por olas, no pasa de una vez, ni individualmente ni colectivamente. Pero realmente la primavera del 2020 es un momento en el que mucha gente hace pop y de fuera se genera una gran onda de miedo y pánico que intenta contrarrestar, hasta cierto punto retardar eso. ¿Por qué retardar? Porque yo creo que es un proceso natural el despertar. O sea, nosotros podemos hacer un montón de cosas para facilitar y para agilizar eso, pero en realidad es un proceso natural. Es como, a veces me imagino flores en un prado y hablando entre ellas sobre cómo abrirse, ¿no? Y, oye, ¿te has leído el libro ese de Ábrete ahora? Es como... Wow. Exacto. O sea, aprende a aceptar tu color. O sea, hueles como una... Iba a decir una margarita, no huelen, pobres. Quisiera ser una rosa y eres margarita. Bueno, pues
Esto es un prado y en general la mayoría de flores, la mayoría, no todas, la mayoría de flores se abren en el prado cuando llega primavera. Hay flores que no, y eso también tenemos que aceptarlo. Hay flores que no se abren, que no tienen que abrirse y que está bien que no se abran. Y esto a mí me parece muy importante decirlo porque esto contrarresta cualquier tipo de intento del ego espiritual de situarse por encima de. Y os daré un secreto que es súper guay. Para que uno esté satisfecho y enamoradísimo de uno mismo, no hace falta que se sienta por encima de nadie. Esto para mí fue un descubrimiento maravilloso. Como coño, no tengo que estar compitiendo con nadie. Soy maravilloso por mí mismo. Toda la vida luchando con los demás para serlo y ya lo era. Pues un poco eso. Entonces, cuando pienso en lo maravilloso que soy me pierdo a veces. Es importante no llegar al narcisismo, ¿eh? Pero sí la autoapreciación. Eso también es algo que a veces en los círculos espirituales, el crecimiento personal está un poco mal visto, ¿sabes? O sí, repite delante del espejo que te encantas 1000 veces compulsivamente como un loro. Pero no, lo importante es que te ames, te gustes como eres. Y no porque eres perfecto o no solo porque miras solo la parte que te gusta de ti, sino porque dices, hostia, este puto lío humano me encanta. Me encanta este tío. No sé muy bien de dónde viene, dónde va. No sé si va a hacer nada de beneficio, pero me encanta. Me encanta porque es una creación única del universo, igual que lo sois todos vosotros. Es como, no sé si os habéis dado cuenta, pero nunca habéis pasado antes, nunca habéis sucedido antes vosotros. Entre el puto universo que es eterno e infinito, nunca habéis sucedido antes, tal como sois ahora. Y no volveréis a suceder, bueno, esto ya no me atrevo a decirlo, porque si es un infinito, puede hacer lo que quiera el universo, puede hacer lo que le salga. Pero no, nunca antes ha habido una configuración de consciencia que se materializara como exactamente sois vosotros ahora. También con esas partes de vosotros que no os gustan, que os dan problemas, o que son limitantes, o que creéis que igual deberían ser diferentes. Toda la puñetera historia del universo ha sido una confabulación para crearos en esta configuración exacta. Cualquier problema que tengáis con esto lo tenéis con el universo. Entonces, ¿quiere decir eso que yo me tengo que obligar a gustarme y por lo tanto caer otra vez en hacer una identidad falsa de yo me gusto, me encanto? No. Tenemos que aprender a gustarnos. Tenemos que aprender a volver al amor, a la aceptación. Y aquí voy a ir a mi experiencia desde ayer, aquí, que no he estado muy social, ayer estuve bailando un poco ahí en The Shadows, ¿eh? Pero no he estado súper. Pero porque yo también, claro, ¿qué te piensas? Yo vengo aquí con mi proceso, vengo con una luna llena en Escorpio ahí que está dando cañorra, después Plutón retrógrado y hostias, y sombra, y hace mucho que no me pongo también delante de un grupo, aunque normalmente no eran grupos tan bonitos como vosotros, cual es mucho más fácil, pero... ¡Qué cookie, ¿eh? Pero, ¿sabes? Yo estaba en mi proceso también, mi corazón roto por la 10ª chica con miedo al compromiso de la que me cuelgo, en fin, las movidas de Roger, ¿no? Y las movidas de Roger. Y eso es lo que me ha venido. Digo, hostia, yo hace años, si hubiese tenido el estado de ánimo que tenía ahora, hoy, o ayer, o esta semana, si hubiese estado en esas ganas de esconderme, de vamos a la cueva, por favor, que no existo, yo lo hubiese hecho. Yo me hubiese encerrado, no hubiese dicho, no, Jessica, aquí te quedas, no quiero hablar, que le den. Y esto ahora ya no pasa, y yo pensaba, ¿y por qué no pasa esto? ¿Por qué a pesar de cómo esté Roger, yo hago lo que siento que tengo que hacer? Y lo único que me ha venido es que se ha empezado a convertir muy últimamente, de hecho es que lo estoy viviendo ahora, es un proceso en marcha. He empezado a vivir más dentro de mí como quien está siendo espectador de una experiencia que se está dando, pero sin ningún tipo de distancia con ella. Es decir, es que no creo que se pueda explicar en palabras realmente, ¿eh? Me estoy metiendo en un jardín enorme. Pero la idea es, cada vez siento más que Roger y su ego pueden hacer lo que quieran. Y que tiene sus vicios, sus tendencias, sus creencias limitantes, sus patrones. Pero que eso no tiene por qué condicionarme, porque yo soy el portador de eso. Eso no es yo. Eso es un fenómeno que ocurre a través mío. No son palabras, pero la gracia es ir acercándose a esa experiencia. Pero no es una disociación, no tengo nada que ver con esto. No, es que mi ego me ha hecho hacer, es que mi ego. Eso me lo encuentro mucho en las sesiones y es como, no, tu ego eres tú, es una parte de ti. La frase que mejor lo explica que escuché una vez
creo que era de Ram Dass, y decía, somos un loco, no, perdona, somos un, no sé si él decía un gurú, un sabio, a cargo de un loco. Y es así. A mí me ha tocado ser Roger, este barbudo, un poco payaso a veces, un poco demasiado pesado, se pone muy pesado a veces con las cosas profundas, filosofía, cosas de como, vamos a darle una vuelta más, vamos a darle una vuelta, y toda la gente se va, no tengo amigos después al final. Tiene sus cosas, fuma porros, se muerde las uñas incluso a veces todavía. Lo empecé a hacer cuando le dije a mi madre que, toma, no quiero chupete. Pero ves, eso es un movimiento del ego. Yo le di el chupete a mi madre para parecer mayor de lo que era, pero en realidad yo quería chupete, entonces me empecé a morder las uñas. Bueno, pues Roger tiene todas estas cosas y tiene esta historia y seguro que todavía meterá la pata muchas veces más y seguro que alguna vez se flipará, porque tiene tendencia a fliparse, se flipará y se pegará otra hostia. Claro, es cierto que a medida que tú te vas flipando y te vas pegando hostias y te vas recuperando, hombre, menos ganas te quedan de fliparte, te vas volviendo un poco más humilde. Humilde, cuando digo humilde, no quiero decir, no, yo no soy nadie, sino humilde quiere decir, no soy infalible. Nunca lo seré como humano. No hay un humano infalible, no hay infalibilidad para los humanos, no existe la infalibilidad para los humanos. Entonces creo que el problema que existe muchas veces en el desarrollo personal y el desarrollo espiritual es que pretendemos que la parte humana, el humano que somos, sea esa consciencia divina, holística y plena y absoluta que también somos. En vez de aceptar totalmente la humanidad del humano que somos, que incluye dolor, tristeza, rabia, inconsciencia, miserias, mierdas, no solo, también incluye orgasmos y risas y abrazos y incluye muchísimas cosas maravillosas también, pero también muchísimas cosas que son dolorosas y son difíciles y son densas. En la medida en que consigamos no tener una guerra contra eso y no poner en la espiritualidad y en el crecimiento personal una esperanza de huir de esa humanidad, entonces, en vez de tener un enemigo del que estamos huyendo dentro nuestro, lo que tenemos es una parte de nosotros que estamos empezando a conocer y a integrar para que no nos dé por el saco cuando estamos funcionando desde la consciencia. Es decir, el camino nunca será extirpar de mí aquello que no me gusta, sino integrarlo con amor. Y cuando digo con amor, no es regalarle bombones e invitarle a cenar. Es comprender, es prestar atención, es estar con. Amor es presencia, es estar con lo que estás, es mirar lo que miras. ¿Cuál es la alternativa a esto? La sociedad que tenemos. Para no mirar y no estar con esa parte de mí, con ese dolor, con ese miedo, compulsión. Elija su droga, da igual. Y Roger fuma porros, O sea, quiero decir, no lo digo desde la hipocresía, en el sentido de... Porque tampoco creo que el objetivo sea... O sea, no se puede medir el nivel de desarrollo de una persona y el nivel de conciencia de una persona mirando sus acciones. Es decir, en casos extremos, si eres un genocida, probablemente algún tipo de trauma de la infancia tienes. Pero en términos generales, una persona no es más consciente o menos, lo siento mucho porque coma carne o coma vegetales, no es más consciente, lo siento mucho, no es más consciente o menos consciente porque fume o no fume, no es más consciente o menos consciente porque le guste ver películas de acción o no. Es decir, no es eso, no es la forma, no es el aspecto, no es nada que se pueda ver. Es desde dónde hago las cosas, desde dónde las estoy haciendo. ¿Las estoy haciendo desde una compulsión de mi ego para tapar algún dolor que no quiero enfrentar? ¿O las estoy haciendo desde las ganas de experimentar una realidad, de experimentar algo? Experimentar humo tóxico bajando por mi tráquea, por ejemplo. Todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo. Es decir, para mí hay un factor muy básico que es que el regalo de tener una vida humana es que tienes una vida humana para experimentar lo que eres, lo que seas, lo que te dé la puñetera gana. Siempre teniendo en cuenta que si lo haces desde el ego, creerás que solo lo puedes hacer en contra de los demás, luchando contra los demás, compitiendo con los demás. Si lo haces desde tu esencia, sabrás que tu exploración libre y conectada de ti mismo va en consonancia con todo el fucking universo y sus sincronicidades dando ese momento. Y aquí voy a lo que me interesa más de todo.
Cuando eso se da, cuando tú vas, más o menos, no estamos hablando en términos absolutos, más o menos, porque todos son procesos infinitos, pero cuando tú vas en la dirección de funcionar cada vez más en sincronía con lo que intuitivamente, a nivel de sensaciones, te marca cada momento, cada situación, cuando cada vez eres más auténtico en tu funcionar y más coherente, más trabajo te mandan. Y entonces quiere decir que empiezas a descubrir tu propósito. Propósito es una palabra que a veces no gusta mucho. A mí sí. Propósito, misión, me gusta más todavía, porque es más flipado, más sagitariano. Tu propósito, tu misión, ¿qué es? La configuración en la que en este planeta vas a ofrecerte más servicio a ti mismo y a los demás a la vez. Eso es propósito y misión. Si eso para ti es hacer pulseritas, pues es eso. Pero no será hacer pulseritas porque tú lo decidas desde tu mente, desde tu ego. Hostia, yo quiero ser esa persona que hace pulseritas, mal. No, es como que tú desde pequeño haces pulseritas, no te has dado cuenta y te encanta hacerlas. O escribes poemas, o canciones, o le calientas la cabeza a la gente con conceptos de espiritualidad y crecimiento personal como yo. Es así. Encuentras tu propósito, pero no lo encuentras porque tú lo has manufacturado desde tu cerebro controlador que quiere estipular ciertas cosas y que se quiere identificar con otras, sino que lo has permitido que emerja desde ti, porque las fijaciones del ego has podido dejarlas a un segundo plano, sí, tranquilo, no pasa nada, cariño, y has empezado a estar conectado de verdad a nivel intuitivo, de sensaciones, en el momento presente, real time, con lo que te está pidiendo el momento, la vida, las situaciones que hay en ella. Todo el rato estamos metidos en un lugar por alguna razón. A veces esa razón no va a ser rollo, el destino de la Tierra depende de ello, por lo menos en términos directos. Pero siempre hay una razón. Cuando una situación duele, molesta, da miedo, genera reacciones, me dispara estrategias, me manda a fases de oscuridad, bueno, ahí hay preguntas muy interesantes que te van a dar una información valiosísima acerca de en qué punto interno hay alguna concepción, alguna creencia limitante que no aplica. El sistema se va volviendo cada vez más intolerante a todo aquello que no es conductivo de la expansión y el crecimiento, cuando consigues que el peso dentro tuyo esté enfocado en la expansión y el crecimiento. Entonces, básicamente lo que he venido a deciros es que hay sistemas naturales puestos en marcha para todos, dispuestos para nuestra evolución y crecimiento. Las flores se abren. Lo único que tenemos que hacer es... No voy yo a ser el que diga lo que tenemos que hacer. Me ha salido así, pero lo que yo creo que es funcional hacer es agilizar todos esos procesos. Es hacer, en la medida que podamos, sobre todo, dándonos cuenta del poco beneficio que tiene etiquetarnos o juzgarnos, también a los demás, pero es que me pongo mucho el foco en nosotros mismos porque incluso hay muchas veces en las que no hay que juzgar a los demás y no lo hacemos, por lo menos en voz alta, pero nos seguimos machacando a nosotros mismos, ¿no? Esa fijación por juzgarnos está bien si aparece, es decir, hago algo, hago una tontería, hago lo mismo que siempre hago y no me doy cuenta y lo hago y caigo en ello. Pues puede ser que al principio diga, hostia, qué tonto soy, hostia, que no sé qué. Siento la emoción, la frustración, la tristeza, el dolor, la siento, porque eso es lo más importante. Vamos todo el rato saltando por encima de las emociones y nos las dejamos almacenadas en nuestro sistema electromagnético, en nuestro campo electromagnético, y entonces vamos funcionando ya con todo ese peso electromagnético en nuestro campo. No, primero siento la emoción. Coño, he volvido a caer en eso, coño, ha vuelto a pasar esto, coño, no sé qué. Ahora sentir lo que esté sintiendo, lo que sea. ¿Es desagradable? Sí, pero ya está aquí. O sea que si es desagradable, está aquí, no lo sientes, te lo vas a guardar para luego y llevarás cosas desagradables encima, no queremos. Sientes y lo limpias. Y acto seguido después, cuando tú te sientas que ya estás un poco más ecuánime, ¿para qué? ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña esto? ¿Qué me aporta? ¿Qué me está diciendo que yo percibo que necesito de fuera porque yo mismo no me lo puedo proveer, por ejemplo? Porque muchas veces es eso, ¿no? Vemos ahí fuera cosas, creemos que las necesitamos porque no somos conscientes que nosotros las podemos generar por nosotros mismos. Entonces establecemos estos conflictos de dependencia, ¿no? No sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué hora es. Igual ya llevo 4 horas hablando, ¿eh? No, podría ser. Segunda parte. Hombre, me gustaría si alguno de vosotros, no sé, quiere hacer alguna pregunta.
No hace falta que sean preguntas, aunque seguro las haréis muy inteligentes, pero también me gustan las preguntas estúpidas, ¿eh? O sea, que no os cortéis. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o de lo que sea, de los procesos que yo ofrezco, de lo que he hablado, del apocalipsis, de los tiempos que estamos viviendo, de lo que está pasando fuera, de lo que está pasando dentro, de alguna cosa que os pase en vuestra vida personal, lo que queráis. Dime. No, no, me da igual. No hay preguntas tontas en realidad. Esto de los propósitos que hablas, Ujú. ¿me puedes explicar un poco más qué es exactamente tu propósito? Mi propósito, ahora mismo, sí, me ha preguntado acerca del propósito, ¿no? Y me ha preguntado cuál es mi propósito. ¿No? No, ¿qué es un propósito para ti? O sea, Ah, vale. No, una misión, lo que has dicho. sí. Propósito, misión, es Messi jugando a pelota. Bueno, pero quiero decir, no todo el mundo sabe que tiene algo cuando está muy Ah, claro. esa es otra pregunta. Pero es que ya, por eso, que expliques un poco, porque a veces igual que estás muy conectado, pero no tienes un propósito, o sea, Si estás muy conectado, tienes propósito. no a ver, es que esto de tener un propósito, no es como que un día alguien te llama y te dice, oye, tu propósito es este, no es así. Es un proceso de descubrimiento. Es un proceso de descubrimiento que se da en base a la estabilidad que tú consigues tener en tu conexión. Pero si tú crees que llevas 3 años conectado y no se ha manifestado nada que parezca un propósito de vida, y lo voy a definir, algo que te sirva como modo de vida, que te sirva, o sea, que se te dé bien hacer y que sirva a los demás. O sea, beneficia a los demás, me beneficia a mí y se me da bien. Si tú no has encontrado esto y crees que llevas 3 años estando súper conectado contigo, no estás súper conectada contigo. Pues no puede pasar, perdón, que haya Sí, no. que estén ermitando en una montaña y Claro, si ese es tu propósito de vida, sí, pero entonces te tienes que sentir plenamente realizado. interactuando con los demás. Claro, yo creo que el matiz está en sentirte plenamente realizado, no tienes por qué hacer nada. No, es que la confusión viene de creer que un propósito tiene que conllevar una acción. Pero ahora, que me digas que el propósito de mi vida es estarme tumbado pasándolo guay, no te lo voy a aceptar, porque tenemos una responsabilidad colectiva. Cuando yo hablo de propósito, lo he dicho muy claro, es beneficio propio, es decir, me da para comer, por lo menos, se me da bien, me sale natural, y beneficio colectivo. Es decir, si tú me dices que tú, manteniendo la vibración alta en una montaña, estás beneficiando al colectivo, yo no soy policía de nadie ni nadie lo es, tú lo sabrás. Pero el factor es que si eso es cierto, no te falta nada, tú estás realizada. No, pero yo no estoy hablando de Dios. No, es un ejemplo, yo tampoco estoy hablando de ti, pero hablo en figurado. Hablamos de alguien. ¿Sí? ¿Entiendes lo que quiero decir por eso? Bueno, Claro, pero tú puedes ser, repito, puedes ser una persona muy agradable que hace la vida agradable a los demás, por ejemplo, figurativamente, y Sí. ser consciente de ello. Eso sería un propósito si no tienes un fin. Claro, pero ¿cómo haces eso para hacerlo llegar al máximo número de personas? Porque es tu misión, porque te encanta, porque lo quieres hacer todo el rato. Y todo el mundo lo tiene, esa afirmación. Todo el mundo tiene algo que le encantaría hacer todo el rato y que sería de beneficio para los demás. pero ¿por qué es una misión? ¿Por qué es una misión? O sea, Bueno, misión es como le llamo yo, tú le puedes llamar Pepito si quieres. pero quiero decir, o sea, si tú te realizas y lo que haces te hace feliz y estás bien, ¿Te hace feliz a ti? Sí. y ¿Estás contribuyendo con ello? igual estás, igual no, es que no lo sé. Claro, pues entonces, Pero igual pues a entonces, veces lo pienso más. entonces es funcionamiento desde el ego, beneficio para mí. No sé, si que- te pones a pintar y pintas un cuadro y te encanta. Guay, pero entonces enseñárselo a los demás para que también disfruten de ello. Porque si no, lo que puede pasar es que mi autoestima esté un poco limitadita, porque yo quién soy yo para darle pinturas a los demás. Y hay mucha gente que pinta. Pero si no lo enseñas, será que... Si tú, ¿qué hace un niño cuando pinta un dibujo? ¿Lo esconde? Un niño cuando hace algo, incluso yo cuando hacía caquitas de pequeño decía mamá, mamá. ¿Sabes? Cuando un niño crea algo, el siguiente impulso es compartirlo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una rosa cuando se abre? Comparte su olor. ¿Sabes? O sea, todo en la naturaleza funciona para todo el resto, pero también para sí mismo, ¿eh? Porque si no nos vamos al otro lado. No, es que yo siempre estoy dando todo a los demás y para mí no tengo. Mentiras, y para ti no tienes, ¿qué les estás dando? Lo que te estás dando es una arrogancia de creer que eres el salvador del mundo, en la que yo estaba durante muchos años.
Entonces, cuando a mí las personas, sobre todo las que acompaño yo, me intentan vender que el propósito de su vida es estar aisladitos del mundo, aisladitos de los hombres, porque cada vez que me relaciono con ellos, ay madre mía, aisladitos de la ciudad porque hay mucho ruido y mucho no sé qué, aisladitos de eso otro porque eso es miedo todo. No pasa mucho. Yo entiendo por eso, no estoy diciendo épocas de aislarse del mundo, casi te diría, no se lo mandaría a nadie, pero casi diría que es necesario. Pero si te quedas ahí, te estás escondiendo ya. Hay personas que son menos empáticas, Ya bueno. Ya bueno, pero quiero decir, al final estamos hablando de si el máximo desarrollo de uno es yo estoy bien y que le den al mundo, o que si el máximo desarrollo de uno es yo estoy bien y ahora tengo que compartir cómo lo he hecho para estar bien con el resto del mundo. Es mi responsabilidad colectiva. Porque si no es así, no vas a estar bien por mucho rato. Si no es así, no vas a estar bien por mucho rato. Si tú no compartes aquello maravilloso que sale de ti, se te va a acabar agriando dentro. Y vas a acabar resentido contigo mismo. Entonces, es magnífico cuando un ser humano llega a poner un huevo. Pero ese huevo es para repartirlo con los demás, lo siento, veganos. ¿Me explico? O sea, y aquí es donde iba yo. Venimos de una sociedad y de una cultura que está tan asociada al sufrimiento, al sacrificio, al pasarlo mal, básicamente, ¿no? Muchos vivimos creyendo o hemos vivido creyendo que más sacrificio, más premio me van a dar al final, ¿no? Vivimos en una sociedad tan angustiante, en términos generales, a nivel emocional, psicológico y espiritual, que cuando después de un proceso muy arduo llegamos a descubrir que, coño, a mí se me da bien pintar cuadros, o a mí es lo que he querido hacer toda la vida, lo que sea, entonces como, coño, ahora que he encontrado una parcelita de mundo en la que yo estoy medio bien después de todo lo que he vivido, voy a protegerla como un búnker, aquí no me sacan, me voy a atar al árbol. Y si pintas casas, ¿qué haces? ¿Qué quieres decir con eso? No he entendido yo lo de las casas. Paredes. Hombre, pues bueno, buscar gente que tenga casas con paredes por pintar y hacerlo con mucho amor. Si es que da igual cuál sea tu propósito, da igual, o sea, yo en eso no creo, no hay propósitos estúpidos. Es decir, no, ¿sabéis que incluso hay un porcentaje, yo eso no lo sabía hasta hace poco, hay un porcentaje de las hormigas que siempre el capitalismo nos ha vendido que todas son trabajadoras y todas van a una y todo, hay un 20% de las hormigas que no hacen nada, viven de los demás. Viven de los demás. Esa es su misión, es su propósito. Es como ellas generan un equilibrio en esos colectivos. Entonces, yo no estoy diciendo a nadie porque aquí el problema es cuando yo hablo de propósito, a muchos se les ha encendido el alarma diciendo, hostia, trabajo duro, tío. No, si es lo que disfrutas hacer. Yo, esta charla me van a tener que sacar de aquí. Jessica me va a empezar a estirar así, no, porque lo disfruto. Me podría pasar horas y horas y sobre todo, si lo que más disfruto todavía es cuando es una persona y viene a mí y entonces podemos explorar ahí. ¿Cómo te estás haciendo la traveta? ¿Cómo te estás tirando al suelo? ¿Cómo no te dejas progresar? Eso me fascina, me apasiona, no es ningún peso, no será nunca un coste. He tenido que empezar a cobrar por ello, por una cuestión de valorarme a mí mismo y para comer, que es importante también, y solo tengo ganas de seguir expandiéndome en eso y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. Y aparentemente les es de servicio a las personas que lo reciben. Entonces, empiezo mínimamente a poder ganar, todavía debo 2 meses de alquiler, empiezo a ganarme un poquito la vida con ello, me sale natural hacerlo, porque ya lo hacía desde hace muchos años, y beneficia a los demás. Claro, y aparte eso, que es mi proceso de aprendizaje ese, el compartir con los demás. También soy músico, también hago poemas. No sé, igual mañana me canso y digo, ya estoy harto de hablar con humanos, me voy a poner notas y hacer música y ya está. O sea, tampoco digo que sea una cosa estanca necesariamente, o que ya llegas a un sitio y ya está, ya lo sabes. Pero sí la sensación de que ahora estoy cumpliendo el rol que es natural para mí cumplir. Eso es importante. Eso no quiere decir que tu mente no te vaya a decir, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no eres un impostor? La mente va a todo el rato, la mente humana va a funcionar como una mente humana. Sí. Más que una pregunta es para ver cómo lo reflexionas. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo lo reflexionas? ¿El qué? Tu punto de vista. Vale. Y si realmente los oscuros entienden y están a la orden del día
de todo este potencial humano, de todo este conocimiento, y aún así nos privan de ello. Mi visión es que lo están haciendo porque actúan desde el ego y necesitan controlar, ¿no? Pero, bueno, saber tu punto de vista. La pregunta es los oscuros que controlan desde el ego, ¿por qué, no? La reflexión acerca de eso. Yo te tengo que decir una cosa, las fuerzas oscuras de este planeta trabajan para la luz. El ego, el miedo, el odio, todo trabaja para la luz. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo yo apreciar la cualidad de la luz si no hay oscuridad? ¿Cómo íbamos a estar ahora hablando tal vez de esto a este nivel si no hubiésemos vivido el año que vivimos el año pasado? Es decir, si no hay ninguna fuerza que nos presiona, y aquí otro tópico, pero este es mi favorito y lo digo siempre, el diamante. Diamante es carbón. Carbón, que se le aplica ¿qué? Calor y presión. ¿Suena de algo? La vida terrenal nos aplica calor y presión todo el rato. Calor y presión. Y así nos convertimos en diamante. Y después, y este es el punto, porque hay personas que se quedan en el punto diamante, para mí lo importante es pulir ese diamante, para que la luz pueda pasar a través de él mucho mejor. ¿Cómo se llama la seta que has tomado? La seta que tomé era una psilocibe cubensis, pero tengo que decirte que en realidad me sirvió para sentir de una forma mucho más real en mí cosas que más o menos ya sospechaba o intuía. Fue como sellar una fase de aprendizaje, por así decirlo. Pero fue una bonita experiencia, fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Estuve abrazado a un árbol mucho rato. Cuando me ha resonado cuando dices que hay que preguntarse para qué, ¿no? Yo he aprendido, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero funciona más con el cómo. Porque para qué es una pregunta que te haces relacionada con una idea que ha pasado, ¿no? ¿Para qué bebo alcohol, ¿no? El borracho, para olvidar esa idea, para la frustración, para no sé qué. Pero en cambio, cuando me hago la pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿De qué manera voy a planear a cómo en serio, cómo lo estoy viviendo, con ansiedad, con angustia, con sentimiento? Es como más. Sí, vale, la pregunta más o menos es el preguntarse para qué pasa algo o cómo pasa, ¿no? El preguntarte cómo pasa algo te puede servir para identificarlo cuando te esté pasando. Pues, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo veo? ¿No? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo así? ¿O estoy viviendo tranquilamente? Vale, pero es que el para qué vendría cuando yo ya me he dado cuenta de que es compulsivo, lo que estoy haciendo o es destructivo, o es limitante. Es decir, cuando yo me doy cuenta de que algo me daña, en ese momento es cuando me pregunto para qué. Después es tan interesante da igual, al final, o sea, porque al final es la fórmula que cada uno encuentre, pero sobre todo que sirva para entender que eso tiene una función. O sea, si yo bebo demasiado, eso no es un accidente, no es un error, no es que yo esté estropeado, o no es que esté pasando algo mal en el universo. Si yo bebo demasiado, hay una razón para ello. Es el intento de mi ego de paliar un dolor. Entonces me da igual la pregunta que te hagas si la respuesta te lleva a ese dolor, que en el ejemplo del alcohol es interesante porque es uno que afecta a millones de personas, tiene mucho que ver, a menudo, no siempre, pero tiene mucho que ver con una incomodidad a la hora de sentir las propias emociones o de expresarlas. ¿Pero el chocolate te pasa? ¿Pero adicta peligroso? O sea, rollo kilos o...? Porque a ver, si te comes 3 pizzas cada día, yo no te voy a decir nada. Hardcore. Y me puse en una tienda y era, ¿sabes? Y llegó un momento en el tren, estaba yo y digo, a ver, ¿cómo me estoy comiendo chocolate? Ya. Llegó un momento que, ¿sabes? Claro, bueno, ahí sí, claro. Si empezamos a hablar de yin y yang, yo me puedo pasar toda la noche, no me provoquéis. Bueno, tema abundancia. Para mí la abundancia, como para definirlo fácil así como un tuit, es la capacidad de hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo. Abundancia, vivir en la abundancia es que cuando tú necesitas hacer algo, lo puedes hacer. Ya está, no es acumulación de nada. Puede ser también acumulación de algo, ¿por qué no? Pero mientras puedas hacer lo que necesitas hacer, cuando lo necesitas hacer, eres abundante. Después, abundancia en el aspecto material, como yo me gano un sueldo, como yo
mantengo mi casa, mi masía, mi casa en el árbol, lo que sea. Eso para mí es el resultado de ponerte al servicio de lo que estábamos hablando. Es decir, de trabajar lo suficiente tu identificación con tu ego para que puedas dejarlo a un ladito. Porque, por ejemplo, si yo salgo aquí a hablar desde mi ego, hubiese sido fatal, porque hubiese estado intentando gustaros todo el rato. Entonces, yo no hubiese podido estar centrado en lo que siento que es importante daros desde el corazón. Entonces, cuando trabajas suficiente el ego como para poderlo dejar a un ladito, para que tú te conviertas en canal de lo que quiere pasar a través tuyo, en base a tus capacidades naturales, el círculo se cierra con que la vida te mantiene. La vida te mantiene. Es decir, en la medida en que tú estás cumpliendo tu función, siendo humilde, porque siendo humilde significa que has tenido que bajarte de tu ego para hacerlo. Por lo tanto, es un momento de humildad. Tú eres humilde, te bajas de tu ego para lo dejes a un lado porque tienes algo más importante que hacer. A través tuyo pasa la inspiración de lo que sea si eres músico, el campo morfogenético musical, bajas y traduces la energía a eso. Yo traduzco la energía a palabras, otro traduce la energía a platos de comida, Matías, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, de alguna manera, todos, por la configuración que tenemos la capacidad de canalizar algún tipo de energía y traducirla, de información, energía, y traducirla a algo palpable aquí en este planeta. Cuando tú haces eso, a medida que vas haciendo esto, la vida te subvenciona. Que dice, coño, si estás trabajando para mí, yo te estoy mandando cosas, tú las estás traduciendo, se las estás dando a la gente, estás facilitando su crecimiento. Da igual si es a través del crecimiento personal, o si es haciendo las mejores ensaladas del mundo, o si es escribiendo cuentos para niños, tú lo estás haciendo, entonces yo te lo subvenciono, te sponsorizo. Funciona así. ¿Qué pasa? Que todos los que no hemos nacido en familias ricas tenemos un montón de creencias subconscientes acerca del dinero, acerca del dinero, ya, es que solo, no hace falta nombrar más cosas, solo acerca del dinero ya tenemos una de creencias de la hostia. Cualquier cosa que yo crea que es mala, yo voy a hacer lo imposible para no conseguirla, aunque yo diga que la quiero y aunque yo la necesite. Entonces, si yo no soy capaz de ver las cosas desde una mentalidad que no sea tan dual, bueno o malo, sino desde una mentalidad que simplemente lo que hace es buscar qué es lo que puedo usar en positivo y en constructivo de cada cosa que hay, entonces ahí no hay conflicto y la abundancia vendrá a ti. Abundancia, otra palabra para mí es plenitud, porque es una sensación la abundancia, lo que pasa es que después se traduce a una realidad aquí fuera, pero es una sensación. Si hay algún tipo de escasez o carencia en vuestras vidas, lo único que necesitáis hacer en realidad es acordaros de momentos en vuestra vida en los que hayáis sentido abundancia y plenitud, conectar con ese momento, empezar a sentir ese momento tal como lo sentíais entonces, y ya estáis volviendo a acostumbrar a vuestro cuerpo a sentir esa emoción. Es así de simple. Simple, entre comillas, porque uno tiene que acordarse y tiene que hacerlo. Pero si tú empiezas a acostumbrar a tu cuerpo a sentirse abundante, referenciándote en alguna experiencia de abundancia que hayas tenido, tu cuerpo empieza a acostumbrarse a vibrar de esa forma y cada vez más pensamientos que encajan con eso van a aparecer, más emociones que encajan con eso van a aparecer y más oportunidades de hacer eso van a aparecer. Darle pie desde la sensación, volviéndola a reinstalar en el sistema. Son como anclajes emocionales, ¿no? Sí, es una forma de decirlo. Sí, yo por ejemplo a mí me servía mucho, cuando yo era pequeño, con mis padres en verano siempre íbamos a un camping y yo la sensación de libertad y abundancia más grande que tenía, grabada en mi conciencia, era esta, exactamente esta. Entonces, claro, hubo una época en mi vida en que yo sentía que mi niño interior estaba descuajengado totalmente, me vino eso y empecé a decir, coño, yo tengo que sentir mi vida como si fueran mis vacaciones de cuando era pequeño. ¿Cómo puedo hacerlo? Hombre, pues tengo una sensación grabada, ¿no?, de eso, pues voy a exportarla a esta realidad que no se parece nada a eso, a ver qué pasa. Entonces tu realidad empieza a transformarse para irse adaptando a esas sensaciones.